querida y encantadora Beatriz Flores sí que está cargadísima de novedades. Fíjense ustedes, llegamos al Complejo Santa Rosa en el aniversario de Muñequitas Mili y adivinen qué, estaba en el escenario Beatriz Flores, porque ella fue la encargada de abrir este espectacular show. Claro que sí, señores. Y como ella es una mujer muy inteligente, aprovechó en grabar todo este concierto para que en 10 días ella pueda tener su primer concierto en vivo, señores. Así que ustedes vayan preparándose porque esto será un gran regalo para todos ustedes de Beatriz Flores. Pero nuestro reportero en acción conversó con ella y en la nota está también acompañada de una gran comunicadora, Verónica Villalobos. Aprovechemos y disfruten de esta nota de nuestro reportero en acción. Beatriz, en cuanto a los viajes, has estado hace poco por Ancash también, ¿no? Así es, hemos estado por Huaraz, por la zona de Conchucos y Callejón de Huaylas. Lo que tengo que preguntar, ¿dónde está Verónica? La he visto bailando, zapateando en el escenario, pero no la veo acá. Verónica Villalobos. Señora Verónica, ya está, venga usted por acá, por favor, adelante, pase por favor. Una gran amiga, acá nomás, por favor, una gran amiga, una gran comunicadora, no de ahora, de toda la vida, Verónica. Para mí, es una canción. ¿Cómo estás? Bienvenida a Purito Perú. ¿Cómo estás? Realmente muy halagada, muy feliz. Purito Perú realmente nos llena de emoción porque en cada lugar, en cada sitio donde vamos, siempre está allí cubriendo las notas, apoyando lo que es nuestro folclore y déjame felicitarte, de corazón déjame felicitarte. Gracias por la felicitación, pero también te quiero agradecer a ti por estar hoy día acompañando a esta hermosa voz, una joven artista, tú una mujer de experiencia y haber trabajado con todas las grandes de nuestro folclore. Hoy día tienes una voz que tiene mucho futuro y tenerte a ti también en la animación también es un gran respaldo a la carrera de nuestra Beatriz Flores. Beatriz es aparte de artista, es una gran amiga, es una persona que realmente demuestra su talento, se esfuerza todos los días, está allí atrás del marco musical, viendo el más mínimo detalle porque se preocupa en lo que es presentar un buen espectáculo para su público y eso realmente hay que resaltarlo porque es un artista realmente que brinda, como se dice, todo el cariño y todo el respeto y ahí está, preocupada en ver lo que el público le gusta y obviamente de tratar de complacerlos. Y además ella como una experta de la belleza, mírale, impecable, por favor camarita, mira esa belleza, impecable de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, del costado de la derecha, de donde sea, ¿no? ¿Qué hará, no? ¿Qué hará? Mira qué cintura. Camarógrafo. Te veo mañuco. Por favor, mira qué cintura, ¿eh? Y mira la mía. Pero ahí por van, si acaso. ahí van. Yo como tocos. Por favor, yo mi tocos. A ver, pregúntale qué come ella. Bueno, yo también soy... No. Eduardita, no, yo también como ella. Mete su bitute, como de todo. Su caldito, su pataca, su chanchito, su cuisito, lo que sea. Verónica, muchísimas gracias Beatriz. Nos vamos con música de nuestra Beatriz Flores, que dentro de poco nos sorprende con este concierto en vivo, 6 canciones, con este maravilloso público y un escenario espectacular, ¿no, Verónica? Sí, Eduardo, muchas gracias a ti, las felicitaciones del caso para todo el personal que integra Purito Perú, realmente muy orgullosa, muy feliz. Gracias por el apoyo incondicional para Verónica Villalobos y a ustedes, amigos de todo el Perú, gracias. Beatriz, muchísimas gracias por confiar en el talento de Verónica. Gracias a ti también. Y gracias a ustedes, que mi Padre bendito les bendiga y que siga los éxitos. Que siga los éxitos, que siga la fiesta, que siga... Fue un honor compartir el escenario con su persona de Verónica Villalobos y la verdad me encanta su voz, cómo anima y todo eso. La verdad. Nuestra Verónica le mete sabor, le mete, como se dice popularmente, chongo, sangongo. Vamos.